La mentira de las inversiones sin riesgo argentino. En años como los que estamos viviendo, electorales, y en estos últimos años donde la economía de Argentina la verdad que no ha crecido su PBI, si miramos desde 2011 a la fecha estamos más o menos en los mismos valores, la gente suele preguntarse cómo hacer para invertir saliendo del riesgo argentino. Y en esto, numerosos asesores financieros por ahí hacen videos en donde hablan de distintas alternativas, como invertir en CDRs, abrir una cuenta en el exterior, y esto lo presentan como una forma de invertir sin tener riesgo de nuestro país. Ahora, ¿esto es realmente así? Bueno, la realidad es que mientras vos vivas y consumas en Argentina, tu objetivo de inversión siempre va a ser incrementar tu poder de consumo en ese país. La famosa definición de inversión de Manuel es resignar un consumo hoy para consumir más en el futuro. Entonces, si uno va a invertir, lo que va a buscar es que el día de mañana me pueda comprar más cosas de las que me compraría en este país. Entonces, cuando uno invierte en instrumentos como pueden ser los CDRs, para aquellos que no lo recuerden, los CDRs es la posibilidad de comprar a través de la bolsa argentina acciones de empresas que cotizan en el exterior, como Coca-Cola, McDonald's, Google, Apple, e incluso podemos acceder ya desde hace unos años a ETF más diversificados, que serían de esta forma poder acceder a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, como puede ser el índice S&P 500 o el índice Nasdaq, y la lista sigue, desde montos muy bajos, 10.000, 20.000 pesos podemos acceder a ellos. Ahora, cuando uno invierte en estos instrumentos tiene dos factores, dos componentes. Por un lado, el movimiento del subyacente, que se dice técnicamente, o sea, el movimiento del instrumento en sí, si compré la acción de Coca-Cola, si esta acción en los Estados Unidos sube o baja de precio, que en ese caso sí estoy saliendo del riesgo argentino, porque la verdad que el impacto que puede tener una modificación en el consumo de Coca-Cola, de los celulares de Apple en Argentina, en la acción en el mundo, te imaginarás que es muy bajo. Entonces, por esa parte sí salimos del riesgo argentino, pero por la parte que no salimos es el segundo componente que tiene el instrumento, que es su componente dolarizado. Estos instrumentos se mueven de la mano del dólar contado con liquidación. Y es ahí donde nosotros seguimos expuestos al riesgo argentino, y déjame explicártelo con un ejemplo que a veces suele ser mucho más fácil. En los días previos a la elección, si hubieras hecho una transferencia para tu cuenta comitente y hubieras invertido, por ejemplo, 100.000 pesos en el S&P, esto estamos hablando en los días previos a la elección que fue en las generales, en donde Massa obtuvo un 37% y segundo salió Milei con un 30%, que son quienes van a ingresar al balotaje, y sorprendió al mercado. Una semana después, esos 100.000 pesos se hubieran convertido en 75.000. O sea, perdiste un 25% en pesos en apenas menos de 7 días. ¿Y por qué se dio esto? Bueno, básicamente porque en los días previos a la elección hubo un movimiento muy grande del dólar, porque quizás vos te preguntes, ¿cayó tanto así el índice norteamericano en Estados Unidos en esos días? Y la realidad es que no, solamente cayó un 2% en dólares, que es un movimiento normal que puede tener una bolsa en una semana. Subir, bajar 2, 3, 5% en una semana son movimientos que pueden pasar y no estamos hablando de una semana negra en la bolsa ni que haya tenido una gran caída. Entonces, para un inversor norteamericano es una anécdota. Esa semana solamente le cayó 2% en dólares y probablemente lo recupere en la semana siguiente y así sucesivamente. Ahora, para un inversor argentino perder 25% en pesos en una semana es muchísimo. ¿Por qué se dio esto? Bueno, básicamente porque en los días previos a la elección el dólar había subido muy fuertemente. Había valores del contado con liquidación que orillaban los 1.200 pesos y una semana después estaban ya por debajo de los 900 pesos. Entonces, gran parte de esa pérdida fue fruto del movimiento del dólar contado con liquidación. Y eso no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Vos estabas haciendo una inversión en la que supuestamente no estabas expuesto al riesgo argentino y tuviste una pérdida en pesos muy grande. No va a faltar el que te diga, no, bueno, pero en dólares perdiste el 2%. Bueno, pero cuando vayas a cargar nafta, cuando vayas a comprar al supermercado, vas a haber perdido ese 25% si querés usar ese capital. Entonces, de allí dos cosas que podemos extraer. La primera es que no existe tal cosa como inversión sin riesgo argentino mientras sigas consumiendo en este país y sigas viviendo acá. Y lo segundo, no poner capital que vayas a necesitar en el cortísimo plazo en instrumentos tan volátiles. En esos días mucha gente nos consultaba, quiero poner algo para protegerme antes de las elecciones, y nos mandaban plata para cosas que quizás tenían que pagar 2, 3 días después. Pasó mucho con empresas. El exceso de dolarizarse en esos contextos también implica un riesgo, como claramente se vio. Y es algo que podés tomar como enseñanza de cara al momento que se dé el balotaje. Esa es una de las principales enseñanzas que nos deja Warren Buffett.
Warren Buffett es considerado el mejor inversor de todos los tiempos. Y él tiene una famosa frase que dice, el riesgo es no entender qué estás haciendo. Porque ¿quién compró el seguidor de S&P 500 pensando en ser un inversor a largo plazo, en realmente asociarse a estas empresas, a Coca-Cola, a Walmart, a McDonald's, y participar de sus negocios a largo plazo, puede estar tranquilo porque está en una buena inversión y a largo plazo se le va a pagar? Ahora, el que la compró simplemente como una apuesta de corto plazo y quizás necesitaba esa plata una semana después para pagar la tarjeta de crédito, para cargar nafta, para comprar en el supermercado, se vio muy afectado su poder adquisitivo. Entonces es muy importante que tengas en cuenta que la inflación argentina no se mueve al mismo ritmo que el dólar. Muchas veces se piensa que estando dolarizado te vas a cubrir de la inflación argentina. Por eso no es necesariamente cierto. Y déjame que te lo muestre contándote qué pasó en los últimos 20 años. En los últimos 20 años en Argentina, el 65% de los años, el rendimiento del S&P 500 le ganó la inflación en Argentina. O sea que no todos los años pasó eso. Hubo otros años en los cuales no pasó eso. Incluso como la semana pasada, posterior a las elecciones, hubo un movimiento muy grande en el cual se perdió muy grande en pocos días. Obviamente que este desempeño es mucho mejor al de solo haber comprado dólares. Quien solo compró dólares solo le ganó la inflación en 25% de los últimos 20 años. Tiene sentido esto porque el S&P 500 es una inversión. En cambio, comprar dólares no lo es. Entonces, invirtiendo en el S&P 500 sí vas a capitalizarte a largo plazo, y es muy importante tener en cuenta eso, en el largo plazo. Comprando solo dólares no lo vas a hacer. Pensemos en los últimos 20 años cómo le hubiera ido a un inversor que invertía en el S&P 500. En peso hubiera subido esa inversión 97.000% versus la inflación que subió 40.000%. Los números parecen muy grandes, pero para decirlo de una forma simple, el desempeño del S&P 500 superó más que duplicó la inflación argentina en 20 años. Pero en 20 años es un periodo largo para invertir, entonces es muy importante que vos tengas en cuenta que al momento de hacer esas inversiones, tener el horizonte de tiempo adecuado y buscar el asesoramiento para no perder dinero. Y una pregunta que también nos suelen decir, bueno, pero si abro una cuenta en el exterior, hoy es algo mucho más sencillo que lo que era hace 15, 20 años, abrir una cuenta para invertir directamente a través de, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Uruguay, o sea, abriendo una cuenta de inversión en esos lugares. ¿Me escapo del riesgo argentino? Bueno, ahí lo que podemos decir es que quizás te escapes del riesgo regulatorio, normativo, pero seguís expuesto mientras vivas acá a lo que te decía al principio. Vos esas inversiones, si es pensando en el día de mañana utilizarlo en algún consumo o algo en nuestro país, bueno, igual vas a estar expuesto a los vaivenes económicos de nuestro país. Entonces, si se da un año, por ejemplo, como fue el año pasado, en donde el dólar sube 66% y la inflación es 95%, vos necesitas que el mercado norteamericano suba más del 30% en dólares para realmente estar teniendo una ganancia por encima de lo que fue la inflación de nuestro país. Entonces, no hay algo como una inversión que te permita escapar del riesgo argentino mientras sigas viviendo y consumiendo en este país. Sí podés atenuar el riesgo, o sea, hacer que no sea el riesgo de la situación económica de las empresas en Argentina, pero el riesgo cambiario lo vas a seguir teniendo. Sabemos que este video va a despertar polémica, así que hacenos saber en los comentarios qué opinás. Si habías escuchado esto de que con los CDAs o invirtiendo en el exterior ya está, te podés quedar tranquilo y te escapaste del riesgo argentino. Ponele me gusta, compartirlo en las redes y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.